Los contextos socioculturales influyen completamente en el proceso educativo, ya que la realidad en la que vive el alumno va a influir en su cultura, pensamiento, creencias de lo que es bueno o malo, sus objetivos, sueños, posibilidades y más. Para los maestros frente a grupo es de vital importancia conocer el tipo de contexto en el cual sus alumnos se desenvuelven. Aquí les presento algunos contextos que influyen principalmente en los niños. En esta semana de observación, que fue del lunes 5 al viernes 9 de diciembre, pude darme cuenta que el contexto familiar es de los más importantes, ya que, por ejemplo, hay niños que leen muy bien y haciendo énfasis en los signos de admiración e interrogación. Pienso que eso viene desde casa, porque un niño que tiene apoyo en su casa puede lograr muchísimas cosas más que los niños que no reciben el mismo apoyo. También, al momento de ayudar con el rol de aseo que le toca a cada quien, es más difícil que los niños cooperen, ya que no les gusta, así que podemos imaginar que en sus casas esos mismos alumnos no cooperan en los labores del hogar. Familia. Los niños que están más atrasados en clases son los mismos que no asisten la semana completa. Eso tiene mucho que ver con la responsabilidad de sus padres, ya que un niño de quinto grado no fácilmente puede valerse por sí mismo para irse solo a la escuela, tomando en cuenta que no todos viven cerca de ahí, y eso afecta bastante en sus estudios, porque al momento de faltar algún día, no saben si dejaron alguna tarea o pidieron algún material, así que el día que se presentan van completamente en blanco sin saber qué fue lo que hicieron ni lo que van a hacer. Para darnos una idea, de 30 alumnos que están en quinto B, solamente 3 niños cumplieron con la tarea que dejó el profesor. En uno de los días que estuve presente en la escuela primaria, se les aplicó a los alumnos exámenes, entre ellos el examen de inglés, y a una de las niñas que más se ausenta en clases, que no sabe leer y que además tiene un contexto familiar bastante difícil, se le tuvo que reprobar en ese examen por quitársele un acordeón, y a pesar de eso se le volvió a dar otra oportunidad de que contestara el examen y volvió a sacar acordeón. Así que a ese tipo de alumnos no se le puede ayudar de otra manera. También hay alumnos que fingen alguna enfermedad como para chantajear al profesor o para llamar la atención de sus compañeros. Escuela. El profesor, que entra en la dimensión personal, inculca a los niños a pedir disculpas, lo que les cuesta muchísimo trabajo porque quizás en sus casas no están acostumbrados a hacerlo, a pesar de ser los más inquietos del salón los que tienen que hacerlo. Por ejemplo, algunos niños son groseros con sus demás compañeros y no se respetan entre ellos, porque pienso que desde casa eso se debe de corregir. Sobre todo, entre la familia debe de haber un cierto respeto hacia los demás, que es la dimensión valoral. El día lunes 5 de diciembre, al grupo de quinto B le tocó presentar los homenajes a honores. Sentí mucha emoción al ver a los niños más inquietos decir muy bien las efemérides, además de que ganaron el banderín de primer lugar en aseo. Puede notarse la motivación que les brinda el profesor Fernando a todos sus alumnos, ya que cuando entraron al aula los felicitó a todos y dijo sentirse muy orgulloso por el esfuerzo que habían hecho para lograr eso. También entre todos terminamos de decorar un pinito navideño, que disfrutamos todos de decorar, al ponerle las esferas y las luces. Muchos comentaron no tener pinito en su casa, así que al tener ese en el salón los hacía sentirse en familia. El grupo de quinto B es el único en toda la escuela al que le están presentando el primer foro estudiantil El agua de tu casa viene de la cuenca, y es para tratar de concientizar a los alumnos sobre el cuidado y el buen uso del agua, además de que trabajan en equipos con cartulinas para después pasar a exponer, que entra la dimensión didáctica. El día de hoy, martes 6 de diciembre, los niños se portaron muy mal, mucho más de lo normal, y a los dos más traviesos del salón, por andar parados sin querer sentarse, el profesor los castiga dejándolos parados en su lugar, desde aproximadamente las 11:45 hasta la hora a que salen a comer, diciéndoles que como les gusta mucho andar parados, ahora lo podrán hacer. Se puede notar que la escuela primaria motiva bastante a los niños que les guste el deporte, porque sacaron a 5 niños del salón para que fueran a un torneo aquí en Mazatlán sobre atletismo, y la misma directora y la maestra de educación física los llevaron personalmente, trayendo consigo los primeros lugares. Dimensión institucional.
Algo que no me gustó fue ver que los mismos niños excluyen a sus compañeros de los equipos, no quieren ni a los más vagos ni a los más serios, a pesar de que el profesor y yo insistamos en que los dejen participar. La clase social y la cultura. Este contexto es sin duda el más interesante a mi punto de vista, ya que es importante conocer el contexto en el que viven y están rodeados los alumnos, porque eso afecta bastante en su forma de aprender. En las 3 semanas que he asistido a observar, es muy notable que los niños no se ponen al corriente con los pagos. Por ejemplo, en el servicio de comedor, muchos niños no lo pagan. De igual manera, cuando se pide cooperación para la compra de algún material de trabajo, e incluso los niños no cuentan con lo mínimo para tomar la clase, como pueden ser libretas, lápiz, plumas, sacapuntas y borrador. Eso es el resultado de que algunos padres de familia no cuentan con el sueldo suficiente para darles un buen estilo de vida a la mayoría de los niños. De igual manera, los niños no se presentan con un uniforme adecuado. La cultura también tiene mucho que ver en la manera en que los niños se desenvuelven en el salón de clase, porque se puede notar que rayan los mesabancos con palabras altisonantes que aprenden de acuerdo en el contexto en el que viven. Algunas alumnas dentro de sus familias tienen una cultura muy poco favorable y ellas mismas comentan sobre balaceras o a lo que se dedican sus padres. Es muy triste ya que son las mismas niñas que les gusta llevarse mucho con los niños y no las respetan. Las dos van muy mal en la escuela, faltan mucho y una de ellas aún no sabe leer. Todo eso les repercute bastante en su desarrollo como estudiantes y no las deja avanzar. En recreo, los niños conviven de una manera muy pesada e incluso ocurren pequeños accidentes por estar jugando bruscamente. Siempre son los mismos niños que se portan mal y son los mismos que viven con sus abuelos y les hacen falta a sus papás porque no viven con ellos. Nunca están en casa o viven con la pareja de su papá o mamá. Cuando los niños se portan mal en el día, el profesor llama a los padres de familia, pero estos no cooperan con él, ya que no asisten o no contestan y ya no se pueden localizar, que viene siendo la dimensión social. Fuentes primarias para la comprensión de la historia personal, familiar, regional y nacional. El conocer el contexto histórico-social donde desarrolla su labor. El maestro es muy importante porque tiene que saber los sucesos históricos y qué pensamientos tiene la gente en ese lugar, qué es lo que influyó en sus vidas para estar así, qué les agrada y qué no, de tal manera que en un futuro la gente los vea en un aspecto adecuado para expresar un juicio menos restringido y más que eso, para que el maestro se dé cuenta de las formas en que dar las clases para que los alumnos lo aprovechen al máximo, porque no es lo mismo una escuela rural a una urbana. Se tiene que conocer las formas de expresarse tanto oral, escrito y corporal. Estrategias orientadas a promover el desarrollo humano de los educandos para prevenir situaciones de exclusión, desventaja o discriminación. El desarrollo se ve afectado por 5 sistemas ambientales que van desde los contextos finos de la interacción directa con la gente hasta los contextos más generales de la cultura. Esa es la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Como mencioné anteriormente, el contexto influye bastante en el desarrollo y en la manera de aprendizaje de un individuo, sobre todo en los niños. Y si ese contexto no es muy agradable para él, pues no ayuda a favorecerle en absoluto. Así que de alguna manera tenemos que tratar de concientizar a los padres de familia para que intenten cambiar su forma de vida y hagan algo más motivador para sus hijos, que tomen en cuenta que todos los actos que ellos hacen tienen consecuencias y muy graves para los estudios y el estilo de vida de sus hijos. Laboriosidad contra inferioridad. Comienza la vida en sociedad con los pares, se tiene una conciencia, el niño es orgulloso de sus actos. Erik Erikson, teoría psicosocial. Como menciona Erik Erikson, en las etapas del desarrollo psicosocial, los niños del grupo de quinto B se encuentran entre los 9 y 10 años y debemos de tener bastante cuidado en la manera en que ellos se desenvuelven, ya que se sienten orgullosos de sus actos, sean buenos o malos. Así que tenemos que tomar en cuenta la forma de ser de cada uno para así tratar de llevarlos por el camino correcto y evitar el bullying. De acuerdo a la edad que presentan los alumnos de quinto grado, se encuentran en la etapa del superyo, que está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad,
que el niño recibe de la familia, la escuela, etc. Se le podría considerar como conciencia moral porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y pensamientos. Sigmund Freud, estructura del aparato psíquico. Es necesario que los niños sigan diferenciando lo que está bien de lo que está mal, ya sea con la ayuda del profesor o de sus padres, para poder formar ciudadanos de bien, porque a pesar de ya saber qué es bueno y qué es malo, a veces les cuesta más trabajo lograr los actos buenos que los malos. Por eso debemos estar ahí para apoyarlos y guiarlos y no dar pie a la discriminación. Abraham Maslow considera las necesidades del hombre en términos de una jerarquía, dentro de la cual ciertas necesidades se vuelven operantes solo cuando otras necesidades son relativamente satisfechas. Teoría de la